Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar a través de la adoración temprana del pueblo de Israel quién es el Dios maravilloso a quien adoramos. Todo encuentro con Dios implica adoración. Si deseas adorar a Dios, necesitas recordar estos tres elementos que deben estar incluidos en una correcta adoración. El primer elemento es la diferencia que hay entre el ser humano y Dios. Mira, Moisés estaba en el desierto pastando sus ovejas cuando repentinamente vio una zarza ardiendo. Seguramente que él ya había visto un fenómeno como ese. Zarzas siempre arden en el desierto. Pero lo que en esta ocasión le llamó la atención fue el hecho de que la zarza ardía y no se consumía, no se acababa. Entonces Moisés se aproximó para ver qué es lo que pasaba y oyó la voz de Dios que le decía: Moisés, Moisés, saca las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa. Ahora mira, date cuenta que es Dios el que hace la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Es Dios el que dice que aquella tierra es santa. Es Dios el que implícitamente declara que Moisés es apenas un pecador que necesita de la gracia y que Dios es el único que puede ayudarlo en su necesidad. Sabes, querido, nadie puede acercarse a Dios como si fuese Dios su colega, su compañero de trabajo, de estudio, no. Es verdad que Dios desea ser un padre y no un patrón. Es verdad que Él no desea que sus hijos le sirvan por miedo, sino que le amen. Pero Dios es Dios y el ser humano es criatura, es ser humano. Eso es básico. Este es el primer elemento que toda adoración correcta debe tener, el reconocimiento de que Dios es Dios. Acercarse a Dios con un sentido de reverencia y temor respetuoso. Es así que comienza toda buena adoración. El segundo elemento que toda adoración correcta debe tener es que la adoración debe estar centralizada en Dios y no en el ser humano. Aquel encuentro entre Dios y Moisés era un encuentro con un propósito. Dios quería confiarle a Moisés una misión. Y la respuesta de Moisés es interesante. Él pregunta: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Esta pregunta expresa su necesidad, su incapacidad, su pequeñez, su insignificancia. No soy nada sin ti, es lo que está diciendo. Entonces viene la promesa de que él no estará solo. Querido, Dios es Dios, creador del cielo, todopoderoso, Señor de los imposibles. Y cuando Moisés oye la promesa de Dios, él se postra. ¿Ves? La adoración correcta tiene como centro a Dios, su poder, su omnipotencia, no al hombre. Y esto nos lleva al tercer elemento de la adoración. El Señor le dice a Moisés que debe ir porque Él los sacará junto al pueblo de la tierra de la esclavitud. Él, Dios, es el que será el libertador. Él los librará del yugo opresor. ¿Y qué es lo que el pecado hacía contigo y conmigo, sino oprimirnos? Oh querido, la razón de nuestra adoración a Dios es que Él nos liberó del poder del enemigo. Éramos esclavos, pero el Padre envió a su Hijo para morir en una miserable cruz. ¿Tú no crees que eso debería ser motivo para tocar nuestro corazón al punto de caer postrados delante del trono de su gracia? La verdadera adoración es la respuesta agradecida del corazón humano a la gracia maravillosa de Cristo. Este es el tercer elemento de la adoración correcta. Ahora, para entrar a la segunda parte de la lección es necesario leer Éxodo capítulo 12, versículo 27. Dice lo siguiente: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel
en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Interesante, el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué se inclinó y adoró? Porque tenía el corazón lleno de gratitud. Dios había librado milagrosamente a los primogénitos de Israel. Aquella noche terrible en que los primogénitos de Egipto fueron muertos por causa de la rebeldía de Faraón, los primogénitos de Israel no fueron tocados. ¿Por qué? ¿Porque pertenecían a Israel? No. Algunos israelitas también fueron víctimas por no seguir la orden divina. ¿Y cuál era la orden divina? Todo israelita, todos, deberían pintar el umbral de la casa con la sangre del cordero sacrificado. Y cuando el ángel destructor apareciese en la noche, no tocaría las casas cuyo umbral tuviese la mancha de la sangre del cordero. Y así fue. Los hijos obedientes de Dios fueron librados esa noche. Y la gratitud del pueblo fue tan grande que todos cayeron de rodillas y adoraron al Señor. Ahora ese cordero era símbolo de Cristo. Y mira, solo se arrodillarán con gratitud en el corazón delante de Él los que entiendan que si Jesús no hubiese derramado su sangre, todos moriríamos como consecuencia del pecado. Nuevamente aquí vemos la adoración genuina como respuesta a la gracia maravillosa de Cristo. Y esto, querido, no es el Nuevo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de Israel, del Antiguo Testamento. Que muchos cristianos creen que ahí en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por guardar las obras de la ley. Pero aquí estamos viendo que ya en el Antiguo Testamento la gracia estaba presente. La tercera parte de la lección habla del peligro de crear otros dioses. Veamos, Israel había vivido como un pueblo esclavo por más de 4 siglos. Había vivido completamente inmerso en la cultura egipcia, que era una cultura completamente politeísta. Los egipcios divinizaban los fenómenos naturales, que los desconcentraban, que les infundían temor. Asociaban las divinidades con las características de ciertos animales y después los representaban, todo eso, con forma humana, aunque conservando rasgos animalescos. El halcón, por ejemplo, era el dios Horus, dios del cielo. El perro egipcio o el chacal del desierto se convierten en un dios protector para los egipcios. Anubis, el cocodrilo del Nilo, era un dios temido y venerado. Además, los egipcios les atribuían a estos dioses conceptos humanos, como la relación familiar, y formaban triadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo. Y también les atribuían pasiones humanas, por lo que se les rendía culto dando ofrendas en los templos a cambio de favores recibidos. Ahora imagina lo que pasaba en la cabeza de los israelitas. Al salir de Egipto, ellos cargaron con ellos las costumbres que habían adquirido allá en Egipto en medio del politeísmo. Por eso Dios en el Sinaí presentó los 4 primeros mandamientos relacionados con la adoración del único Dios verdadero que es Jehová. Pero antes de hacerlo, presentó la razón. Y en Éxodo 20, capítulo 2, encontramos esa razón. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, cuando Dios te saca de la esclavitud del pecado, te libera también de la tiranía de otros dioses, dioses mezquinos, dioses egoístas de creación humana, pequeños dioses que cargan las pasiones pecaminosas del hombre que los crea. Dios no te salva para vivir prisionero de esos dioses pequeños, esos pequeños dioses que te prometen libertad, pero que después te cobran un precio alto. Ah, no, querido, Dios
desea que entres en su libertad. La libertad no es tuya. La libertad le pertenece a Él. Él es la verdadera libertad. Ahora, si el Hijo no os libertare, dijo el Señor Jesucristo, jamás seréis verdaderamente libres. Entrar en la libertad de Cristo es vivir la vida en su plenitud. Llegar la noche y dormir satisfecho a pesar de los posibles problemas y dificultades que puedes estar enfrentando. Pero para que disfrutes de esa verdadera libertad, no puedes vivir amarrado a pequeños dioses tiranos, sino vivir en el único Dios que te ofrece libertad. Y esto no tiene nada que ver solo con los israelitas. Nosotros hoy corremos el peligro de estar inventando pequeños dioses en nuestra vida. Cositas, objetos, personas, programas, entornos, en torno de los cuales vivimos esclavizados. Y a estas alturas, la pregunta es, ¿soy yo verdaderamente libre? Y si no lo soy, ¿he aceptado al Dios de la libertad? ¿O aún cargo todavía mis pequeños dioses que traje de mi Egipto espiritual? Bueno, la cuarta parte de la lección tiene que ver con la adoración del becerro de oro que el pueblo de Israel había fabricado en vista de que Moisés demoraba mucho. Antes de analizar este asunto, es necesario saber que aquel pueblo estaba formado no solo por israelitas, sino también por muchos egipcios que se unieron al pueblo de Israel y también por muchos que se habían casado con israelitas. Por otro lado, no bastaba nacer israelita para tener el temor de Dios. Como hoy día también había gente, muchos habían nacido en el pueblo de Dios, pero jamás habían tenido un encuentro personal con Dios. Todo ese pueblo falto de fe comenzó a murmurar en vista de que Moisés había subido al monte Sinaí y demoraba en regresar. ¿Qué hicieron entonces? Éxodo 32, versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mediten estas palabras. Ellos pensaban que Moisés los había sacado de la tierra de Egipto. No sabían o no entendían que fuera Dios el que los había libertado. ¿Qué aprendemos aquí? Que una comprensión errada, equivocada del Evangelio te lleva a una adoración equivocada. Aquel pueblo creía que la redención, la salvación, la libertad que tenía era fruto del esfuerzo humano, pero ignoraba que Dios y no el hombre es el que lo había libertado. Hay mucha gente hoy que cree en la gracia, pero siente que gracia es solo cantar, levantar las manos al cielo. Esa gente predica de la gracia, habla de la gracia, se deleita en la gracia, pero jamás lee la palabra de Dios, no ora. Y si lo hace esporádicamente y rápido. ¿Sabes por qué el cristiano debe pasar tiempo con Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando él se arrodilla para orar de mañana, para estudiar la Biblia, está diciendo a Dios: Señor, ¿sabes por qué estoy arrodillado? Porque sin ti no puedo. Creo en tu gracia y me entrego a ti porque solo no puedo vivir. Bueno, aquella comprensión errada del Evangelio llevó al pueblo de Israel a adorar un becerro y pensar que estaba adorando a Dios. Mira las palabras de Aarón en el versículo 5. Lo que dice es interesante. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. ¿A Jehová? ¿Qué Jehová? Ellos estaban adorando a un becerro de oro, pero pensaban que estaban adorando a Jehová. ¿Podríamos nosotros hoy correr ese peligro? Claro que sí.
Si malentendemos el Evangelio, claro que sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Moisés se acercaba ya del monte, acompañado de Josué, al oír la bulla, Josué le dijo, mira, parecen gritos de guerra. Pero Moisés, que por haber vivido en la corte de Egipto, conocía bien la música y las danzas idolátricas de Egipto, le dijo a Josué, no, este parece un coro de adoración. ¿Adoración? Sí. Ellos estaban adorando a un Dios que no era Dios. Pero si tú le preguntases al pueblo, ellos dirían que estaban adorando a Dios, o por lo menos, si tú les reclamases de alguna cosa, ellos argumentarían, ellos discutirían para probar que sí estaban adorando a Dios. El otro día alguien me preguntó si se podía usar batería en la adoración a Dios. Mi respuesta fue, depende. ¿Depende de qué, pastor? De quién la toca. Si esa persona entendió bien lo que es el Evangelio y es una persona que busca todos los días a Dios en oración y a través del estudio de la Biblia, es una persona que trae personas para Cristo, ahí es una cosa. Pero si el que está queriendo tocar la batería es alguien que ni siquiera trae la Biblia a la iglesia, que todo el tiempo está en el patio de la iglesia conversando con los amigos, si no tiene un compromiso con la misión, con la iglesia, solo le gusta tocar la batería, ahí es otra cosa. ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer lo que hace? Ese es el dilema. Y ahí, querido, nadie en la iglesia puede juzgar los motivos del otro. Lo mejor es que todos miremos a Jesús y sigamos adelante. Entramos ahora a la parte final de esta lección. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Por qué crees que Moisés le dijo a Dios esto? Porque la destrucción iba a caer sobre el pueblo idólatra. Entonces Moisés se levanta como un intercesor. Inclusive ofrece su vida a cambio de la vida del pueblo. Mira, él no pecó, pero asume el pecado del pueblo para él. Lo acepta voluntariamente y aquí se muestra como un símbolo de Cristo. Pero no se queda por ahí, sino que le dice a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Muéstrame tu camino. Quiero conocer más de tu gracia. Muéstrame tu gloria. Este es el deseo de todo adorador sincero. Cuando te acercas a Dios para adorarlo, debes ir con la actitud de aprender, de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y de andar en sus caminos. Sin ese deseo, la adoración no pasa de simple ruido que puede agradar a los pequeños dioses que fabricamos todos los días, pero que no agrada al verdadero Dios que un día nos libró de la tierra de la esclavitud, del pecado y nos trajo a la tierra de la libertad de su amor. Querido, este asunto es de mucha importancia, porque finalmente vas a adorar, vas a servir a quien adoras. Entonces es urgente que esté claro en mi mente, ¿quién es Dios para mí? ¿Merece mi adoración? ¿Por qué merece mi adoración? ¿Qué es adorar? ¿Es hacer algo o es la actitud que brota de un corazón agradecido por su amor? Que Dios te bendiga.